Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos otro jueves más, el último jueves de estos vivos que venimos haciendo en estos... Estoy esperando acá a ver. En estos ciclos de fogones que hacemos, donde hablamos de distintas temáticas en relación, en este caso, al pensamiento transpersonal. Así que bueno, como todos los jueves, hemos mutado de días a lo largo de este ciclo. Pero bueno, tenemos acá este último encuentro, esta última reunión, este último fogón virtual. En realidad este último vivo. Ustedes, como saben, cuando termina el vivo, nos juntamos por Zoom. Así que bueno, hoy cuando termine el vivo, quien se quiera sumar al Zoom, me escribe y va a poder sumarse. Y vamos a tener un Zoom más la semana que viene a modo de cierre con todos los que hemos compartido a lo largo de este ciclo. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar del sentido de la vida. Un tema un poco pretencioso, ¿no? En realidad la pregunta es si la vida tiene un sentido o no. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Me gustaría escucharles lo que tengan para decir. Si la vida tiene un sentido y cuál es ese sentido para ustedes y qué piensan al respecto. Yo lo que quiero un poco hoy es poner algunos temas sobre la mesa para que puedan pensar esta temática y llegar a una propia conclusión. De alguna manera, el sentido de la vida yo lo asocio a el propósito. ¿Qué es un propósito? Así que vamos a estar hablando un poco de eso. Y bueno, les doy por última vez, al menos en este ciclo, la bienvenida a estos fogones virtuales. Este ciclo es de pensamiento transpersonal. Hemos hablado también de la teoría de Jung. Hemos transmitido en vivo en distintos días porque nos movimos, pero bueno, durante una media hora más o menos, así que para las 10:30 vamos a estar terminando y vamos a seguir por Zoom. Quienes están inscriptos van a recibir el enlace y quienes no pueden escribirme, tienen el WhatsApp al pie del video o en mi página www.transpersonales.com, fácil. Además, en la página pueden ver un montón de clases gratis introductorias a los cursos que yo ofrezco, tienen libros para descargar y un montón de material, así que les invito a visitar la web también. Bueno, estoy tratando de ver si me aparecen acá está el Instagram en la compu para que puedan saludar por ahí. Si alguien estuvo escribiendo, vuelve a escribir, que recién ahora pude abrirlos en la compu. Así que bueno, voy a ver si estoy un poquito más atento a leer lo que escriban hoy en redes, ya que es el último. Pero como les decía, la idea es que hoy podamos hablar de propósito. ¿Y por qué? Bueno, la teoría de Carl Gustav Jung descansa sobre una base filosófica o metafísica que es teleológica. Es una palabra difícil para definir esa rama de la metafísica o de la filosofía que propone que la vida, que el cosmos, que la naturaleza tiene un sentido. La etimología de la palabra nos dice, ¿no? Se divide en teleo, que significa fin, de ahí teología, que nos habla de lo final, que es la divinidad, y lógica, que tiene que ver con el discurso, con la ciencia, con el conocimiento, el logos. Entonces, el conocimiento del final, de lo último, del sentido que le damos a las cosas. Para la teoría junguiana tiene sentido si la existencia tiene sentido. Entonces, obviamente que sobre esto podemos discutir. Tenemos representantes de esta postura, sobre todo, esperen que voy a acomodar algo acá en la compu para estar más cómodo. Tiene sentido. Aristóteles nos va a proponer sobre todo, pero también, bueno, Diógenes de Apolonia, de Epicuro, se los nombro como para que sepan que, digamos, no es que Jung inventa esto, el hombre se ha debatido sobre si la vida tiene sentido o no, la existencia tiene un sentido o no. Y creo que la conclusión que cada uno pueda llegar es personal y habla mucho del mundo interior de cada uno, como venimos viendo a lo largo de estos encuentros, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de realidad psíquica, pueden ir a ese encuentro.
En contraposición a las posturas teleológicas, es decir, que la vida tiene un sentido, podríamos resumirlo con la palabra nihilismo, ¿no? Asociada a Nietzsche. Nietzsche le va a dar estructura a esta idea, que ya la tenían también otros griegos contemporáneos de los que nombré anteriormente, como los epicúreos, o los... los tengo acá. Bueno, los cínicos, perdón, dije los epicúreos, los cínicos y los escépticos. La vida no tiene un sentido. El nihilismo, la palabra nihilismo viene de la nada. Es decir, ¿cuál es el sentido? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el final? La nada. Mucha gente vive la vida desde este lugar e incluso encuentra consuelo, ¿no? De alguna manera. Esto es muy personal y yo quisiera escucharlos a ustedes, leerlos a ustedes al respecto. Pero Aristóteles va a plantear 4 causas finales o sentidos de las cosas: la causa material, la causa formal, la causa eficiente. No vamos a entrar en ese detalle, pero sí que hay una causa final. Y si bien la existencia encuentra sentido en estas 4 patas, en general se llega a la conclusión, quienes adhieren a la idea de que la vida tiene un sentido, de que hay un sentido para el cual existe aquello. Esa sería la causa final, el sentido final. Jung propone entonces una psicología práctica. Esa causa final es una causa práctica, es decir, le da un sentido a lo concreto. Y eso tiene que ver con la propuesta de Jung, de una psicología práctica, una psicología que se pueda aplicar, que no muera en la teoría, una psicología con alma, una psicología con sentido, una práctica más que una teoría. Entonces Jung también nos trae, ya en la época contemporánea, el abordaje de nuestra alma, de nuestra psique, como una energía que tiene un sentido. Esta es la parte más filosófica, más psicológica. ¿Cómo me gustaría a mí poder bajar esto a tierra hoy y decir, bueno, ¿tiene un sentido? ¿No tiene un sentido la vida? Para eso podemos hablar de propósito, el concepto de propósito. Tanto se trabaja en el coach, a mí me encantó cuando lo conocí, porque me parece que nos ayuda a bajar a tierra todo esto. Y la etimología de la palabra propósito viene, ya nos dice un montón sobre esto, viene de oppositum, compuesto del prefijo pro, hacia adelante, y positum, participio de ponere, de poner. Un propósito es entonces algo que pongo delante mío, hacia lo que me dirijo. Yo los voy a invitar continuamente a lo largo de este vivo y sobre todo en el Zoom, cuando trabajemos al finalizar el vivo, ¿qué tienen ustedes por delante? ¿Qué ven? ¿Qué se han puesto? ¿O qué se dan cuenta que tienen puesto y quizás no han elegido ustedes ponerlo delante de ustedes? Cuando me propongo algo, entonces me estoy poniendo algo adelante, hacia lo que me dirijo. En ese sentido, también me puedo poner por delante un objetivo, una meta, que de alguna manera me van a acercar a un propósito. Por eso el propósito tiene más bien una cualidad de trascendencia. Para llegar al propósito, o el propósito es ese punto trascendente al que alineo, con el que tomo de referencia para alinear distintas metas. Etimológicamente, metas, camino. Yo recorro distintos caminos en mi vida. Y esos caminos se van a componer de objetivos, de pequeñas cosas que son medibles y corroborables y que yo puedo decir lo cumplí, no lo cumplí, y me está acercando o no me está acercando a la meta. Pero todas las metas que yo me proponga tienen que tener un propósito, es decir, un sentido. Y ese es el sentido de la vida, al menos para mí, o lo que les vengo a proponer hoy para que reflexionemos juntos. Para eso podemos citar a dos pequeñas citas cortas, como para enmarcar esto dentro del pensamiento de los grandes, ¿no? Digo, siempre me paro sobre los hombros, si llego, de los grandes, para pensar un poquito. Así construimos saber, sabiduría. Viktor Frankl, que escribe El hombre en búsqueda de sentido, lo escribe mientras estuvo prisionero en un campo de concentración nazi. Y un poco la reflexión es si esta persona encontró sentido en ese contexto. No lo voy a poder encontrar yo, o al menos no puedo proponérmelo. Él dice, a un hombre le pueden robar todo menos una cosa, la última de las libertades del ser humano, la elección de su propia actitud ante cualquier tipo de circunstancia, la elección del propio camino.
Nos pueden pasar cosas, las cosas pasan, no todo, al menos esta es mi postura, es karma, no todo es heredado, e incluso aunque hubiera karma y hubiese cuestiones heredadas, yo puedo hacer algo con eso. Y esa es la propuesta. Y al otro que les quiero citar es a Miguel de Unamuno, quien escribe este ensayo filosófico que se llama Del sentimiento trágico de la vida. En él habla de la tragedia que le representa al hombre saber que se va a morir. Cuando el hombre mira hacia adelante, ve muerte. Es el único animal, que al menos podamos saber a ciencia cierta el hombre, que tiene esa conciencia. Uno podrá decir que, bueno, los animales intuyen, se preparan, pero estamos hablando de conocimiento, de certeza, de algo que al menos por ahora no podemos decir que los animales tengan. Él propone que la solución para aliviar ese dolor que me genera saber que me voy a morir es colocar un propósito entre nosotros y la muerte. Cosa de que cuando yo mire adelante, vea el propósito, vea la meta, vea los objetivos. Quizás no pierda de vista la muerte. Quizás incluso la muerte finalmente, si nos ponemos a filosofar más profundamente, es lo que le da sentido a la vida. Alguna vez leí por ahí, lamentablemente no recuerdo como para decirles quién lo dijo, pero es decir, si tomáramos cada decisión teniendo en cuenta la muerte, nuestra vida cambiaría. Este es el típico ¿qué harías hoy si sabes que te vas a morir mañana o dentro de pocos días o poco tiempo, ¿no? O si estuvieras, o si le preguntas a alguien que sabe que va a morir y está ahí en la cama esperando, de qué se arrepiente. Y hay un montón de cosas que nadie te va a decir, me arrepiento de no haber trabajado más, ¿no? Entonces, si uno pudiera tener en cuenta la muerte en cada decisión en su vida sería más enriquecedora. Está bien que uno no puede dejar de tener en cuenta cuestiones acuciantes, diarias, cotidianas, evidentemente. Siempre se trata de un equilibrio, ¿no? Pero pasar también por ese lugar donde la muerte nos está mirando y nos está esperando al final del camino, reconciliarte con la muerte, que es un arquetipo que se lleva muy bien con el arquetipo del viejo sabio, ¿no? El sabio está cerca de la muerte y está reconciliado con la muerte y decide teniendo en cuenta la muerte. Bueno, Miguel de Unamuno nos habla de esto, nos propone que pongamos algo delante y también nos dice que no basta pensar el propósito, lo que me pongo entre la muerte y yo. Hay que sentirlo. Hay que sentir ese destino. No es simplemente algo práctico, no es simplemente algo que me cuaja mentalmente, racionalmente, sino que es algo que lo siento, que es profundo, que activa el alma, que te da esas certezas que solo te da la conexión con quien vos sos. Y yo quiero ofrecerles humildemente algunas cositas que he leído por ahí y que me han servido mucho a definir mi propio propósito de vida, que si quieren ya se los puedo compartir ahora, y me gustaría leer cuál es el de ustedes o cuál sienten o piensan que es el de ustedes, ¿no? O cuál intuyen si nunca se lo preguntaron. Y mi propósito es, y yo lo tengo en la página de Transpersonales, y se lo robé a Nor Hall, que es una escritora, una psicóloga, y dice: acompaño a quien no está en donde estaba y aún no llegó a donde se dirige. Es un acompañar. Y yo espero, porque este es el último vivo que hacemos de este ciclo, un poco modo de despedida, haberlos acompañado en su propio camino. Y agradecerles también por haberme acompañado en mi propio camino. Así que eso sintetiza un poco. Después veremos que los propósitos, bueno, se profundizan pensando en otras cosas. ¿A quién acompaño? ¿Con qué herramientas? ¿De qué manera? Uno lo va especificando, algo de lo que no me da el tiempo para hablar en el vivo, pero de lo que seguramente vamos a hablar en el Zoom. Algunas claves, entonces, que les quiero compartir para dar con el propósito de vida, pero primero me voy a pasar acá por Facebook. Bueno, pasaba para ver si habían dejado algún comentario. No veo que hayan dejado. Y vamos a ver por Instagram. Si no, cuéntenme un poco cuál es su propósito. Acá tenemos a Camus Campos: el sentido de la vida es tener dinero para ir al súper y comprar para comer. Bueno, hay un cabalista que se llama Mario Sabán, que yo lo escuché decir en una entrevista. Es argentino y vive en Barcelona. Si la persona que te importa está feliz sentada en un bar mirando al Barça y tomando una cerveza, déjalo ser feliz tomando una cerveza y mirando al Barça, no lo molestes, ¿no?
Entonces, si eso te hace feliz a vos, está genial, está perfecto. No hay aflicción, no hay un sinsentido. Si algún día llega un sinsentido, quizás lo que te voy a compartir ahora, aunque creo que está siendo irónico, eh, eh, quizás te pueda servir. A veces, frente a los grandes misterios de la vida, la muerte, el amor, la vida, no nos alcanza ese sentido, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de eso. Bueno, acá alguien que pide que vayamos al grano. Bueno, te puedes ir vos al grano, si querés. Un malá boticaro, más hola Reggie, ¿cómo estás? Dani, me encanta cómo escribís sentido de la vida. No sé, lo habré escrito mal. Bueno, después veremos. ¿Qué puse? Yo no lo puedo ver acá. El sentido puse. Bueno, después cuando lo subo lo corrijo. Simbólicamente nos vamos muriendo muchas veces. Sí, y vamos a hablar de eso porque yo creo que el propósito va mutando a lo largo de nuestra vida, ¿no? Hoy acamos, puede ser el dinero. Hemos hablado en algunos otros encuentros de la pirámide de Maslow, donde hay que primero satisfacer las necesidades básicas, eso está clarísimo. No podemos aspirar a la autorrealización, dice Maslow, si no tenemos los primeros escalones de la pirámide, ¿no? Satisfechos. Hola Gaby, sí, Fer, gracias, un gran regalo de este cruce de caminos. Gracias Gaby. Juaco, propósito igual sabiduría. Hola Juaco, llenador e inabarcable. Sí, la sabiduría puede ser lograr sabiduría, ¿no? Pero vamos a ver que a ese propósito le falta algo. Y esto es lo que les quiero compartir ahora en un ratito. Adrimarse, acompañar a mujeres que se encuentran alejadas de su esencia. Hermoso, Adri. Universo Nati, ese flequillo rabioso que identifico ahí en la foto chiquito, sos vos, Nati. Hola, Mali, el propósito es aprender, oírme, poder oír a los que lo necesitan. Bien, bien. Bueno, gracias por compartir. Después voy a volver a leerlos un poquito, quizás incluso hoy nos extendamos un poquito más en el vivo, ya que es el último. Acá veo que también escriben un poquito en Facebook. Rosario dice, se lo pregunto a mi alma cuando medito, espero recibir información. Zulma dice, en mi caso, mis propósitos mutaron en diversas etapas. Maristela dice el propósito, un poco lo que decíamos, claro que cambia, hay que estar atentos. Pero probablemente el núcleo, si uno conecta, es más o menos el mismo. Es el cómo, las herramientas pueden variar. Maricel dice, el propósito de mi alma es amar, a través del amor sanar, lograr abundancia. Moan dice, más conciencia, ángeles. Fitzsimón, sabiduría ancestral. Bueno, gracias por compartir y vamos a avanzar un poquito, así tampoco me extiendo tanto. Algunas claves. Entender que encontrar mi propósito para dar sentido a mi vida no es un proceso fácil, que los propósitos tardan en emerger, que muchas veces lo importante es el proceso a través del cual defino. La búsqueda es un poco el sentido, ese proceso a través del cual voy definiendo mi propósito. Y que el propósito tiene que ser sentido, tiene que estar empapado de emoción, como decía Unamuno, tengo que sentir el destino, no solo pensarlo. Tiene que haber esperanza, me tiene que llenar de entusiasmo, de ilusión. Y tiene que crear vínculos. Primero conmigo mismo. Mi propósito me conecta con lo esencial en mí y me conecta con otros. Y acá hay algo clave. En general, cuando uno estudia tradiciones de sabiduría y se llega a esta temática, todas coinciden en decir que para definir el propósito tiene que estar presente el otro. Tiene que haber un otro. Mi propósito no puede ser ese propósito al que le decimos tiene que tener algo de trascendente, ¿no? Porque puedo tener un propósito que más bien va a ser una meta, generar dinero. Sí, necesito una casa, comer, si tengo hijos, alimentar a mis hijos, etc. Pero eso eventualmente es una meta, no es un propósito, no tiene esta connotación trascendente. Entonces, cuando hay trascendencia hay un otro. Entonces, retomando y reviendo un poco el ejemplo que di, si yo tengo hijos y mi propósito es generar dinero para alimentar a mis hijos, pero además educarlos, prepararlos para salir al mundo, eso puede ser un propósito. Cuando el arquetipo del cuidador, por ejemplo, o del guerrero, del padre, de la madre, está presente y tiene que ver con lo esencial en mí, preparar a alguien para salir al mundo es un propósito hermosísimo. Es lo mismo con un docente que lo hace con hijos del alma de alguna manera. Hay muchos propósitos, entonces tampoco tiene que ser famoso, generar dinero. A veces
constituir una familia con amor es un bello propósito también. Pero en todo caso tiene que haber un otro, tiene que haber servicio y tiene que haber alegría, me tiene que generar alegría. Cuando hablamos de emociones, en ese encuentro hablamos un poco de la alegría. Una cosa en la que parece coincidir es en esto. Incluir con bondad al otro. La bondad se define como el deseo de que el otro sienta felicidad o la felicidad que me genera que el otro sea feliz. Esa es la bondad, ¿no? Soy bondadoso cuando deseo la felicidad del otro y me alegra la felicidad del otro. Esto tiene que estar presente en el propósito. Por eso muchas veces el propósito de vida se vincula al servicio. Y de eso también nos habla un poco Unamuno. Unamuno dice, bueno, nosotros hacemos algo por la humanidad. ¿Pero qué es la humanidad? El hombre es un fin, no un medio. La civilización, todo, se endereza al hombre, a cada yo. ¿O qué es ese ídolo al que llamamos humanidad? Nos sacrificamos por la humanidad, dice Unamuno, pero en realidad yo lo hago por un prójimo. Fíjense la presencia del otro también en Unamuno, por mis compatriotas, por mis hijos, y estos a su vez por los suyos, y los suyos por los de ellos, y así en serie, inacabable, de generación en generación. ¿Y quién recibe el fruto finalmente? ¿No? La humanidad. Es eso que yo recibo y eso que lego. Ahí también podemos encontrarle sentido a la vida y encontrar nuestro propósito. Por ejemplo, Joseph Campbell dice, cuando yo acompaño al que no está alegre, lo tengo que hacer desde la alegría, solidarizándome. Puedo entonces conectar con la compasión. Hemos hablado de compasión y hemos dicho que está muy cercana a la alegría. Entonces a veces, si alguien está mal, no tengo necesariamente que acercarme desde la tristeza, me puedo acercar desde la alegría porque es muy contagiosa. En el propósito puede estar esto. Si yo encuentro aquello que me genera alegría y acompaño a otro, quizás lo acompaño en su alegría. Un propósito puede ser literalmente alegrarte, hacer un show, puede ser un propósito, animarte, generarte endorfinas. O acompañarte en el peor momento también, pero no necesariamente desde la tristeza. La compasión es que nos importe el dolor del otro, sumado al deseo de ayudar. Esto nos da alegría. Joseph Campbell tiene dos frases que me gustan mucho, que tienen que ver con esto. Encuentra un lugar en tu interior donde haya alegría y la alegría quemará el dolor. Esto para acompañarme a mí mismo, autoasistirme, diría Norberto Levi, pero también para acompañar a los que queremos, sea por profesión, sea por vocación, sea por amor, por vínculo. Y otra frase de Joseph Campbell es, debemos participar gozosamente de los dolores del mundo. El propósito se puede relacionar con el dolor del otro. Puede tener que ver con esto, pero eso no significa que yo tenga que estar triste. Estas dos frases nos hablan de que no se trata ni de evadir el dolor, ni de quedarse en el dolor. Es un fino y artesanal equilibrio. No sirve dar desde el dolor. Primero, debo conectar con la alegría y dar desde ahí. Y recuerden, conectar con algo alegre en vos y va a quemarse el dolor. Si no, lo que puedo dar va a ser pobre. Esto lo dice Joseph Campbell, ¿no? Esa alegría, entonces, me lleva al encuentro con el otro, a la conexión. El ser humano está configurado para conectar. Y ahí está la clave. El propósito tiene que conectarme y conectar con otros. Ahora, yo les quiero regalar algunas preguntas que se pueden hacer para empezar a encontrar su propósito. Luego quizás en la semana haga un post donde las ponga, las publique. Seguramente las vamos a trabajar en el Zoom al final del encuentro, así que si se quieren sumar, me escriben. Vamos a hacer bien práctica la clase de hoy. Me puedo preguntar para qué estoy en este mundo. Me puedo preguntar cuál es mi don. La definición de don es eso que me sale de forma natural, que no a cualquiera le sale, que lo disfruto al hacerlo. E incluso es algo que probablemente durante mucho tiempo en mi vida pasó invalorado por mí, porque me sale tan fácil que digo, esto no puede valer. Ahora si miro hacia el lado y veo que otra persona no puede, entonces es algo especial
que a mí me gusta decir un poco en extremo, no tenés el derecho a guardártelo, ¿no? Es eso que recibís de Dios, que no hiciste nada para tenerlo y que entonces debe ser compartido. Otra pregunta linda, ¿no? ¿Qué haría aún aunque no me pagaran? ¿Para qué me levantaría cada día aunque no me paguen? Estoy seguro que si luego eso lo convierten en vocación, van a recibir dinero por eso. Y va a ser como si no trabajaran. ¿Qué cosa haría que me despierte cada día con una sonrisa de forma espontánea, incluso antes de que suene el despertador? Estas son preguntas que yo me hice cuando tomé la decisión de dedicarme a lo que me dedico ahora y dejar atrás otro Fer, que igual me llenó de herramientas para encarar esta etapa, pero que bueno, es otro Fer. ¿Cómo quiero ser recordado después de morir? ¿Qué huella quiero dejar en el mundo? Para pensar el propósito también, pensar cómo quiero sentirme cada día. No qué me conviene, qué me sirve, qué podría hacer. ¿Cómo me quiero sentir? Esta pregunta es hermosa. ¿Qué haría en este momento si supiera que no fallaría? ¿Qué haría si supiera que no fallaría? ¿Cuál sería un resultado exitoso para mí hoy? Y ver si esto es ego o qué. Son preguntas que nos invitan a pensar, no tienen una respuesta correcta. ¿Cuál sería un resultado exitoso para mí? ¿Y qué logro personal me gustaría recordar en el futuro? Si yo mirara hacia atrás, diría, yo aporté esto a la humanidad, a mi comunidad, a mi familia. ¿Qué logro personal me gustaría recordar? Así que ahí tienen una pista para empezar a pensarlos. Yo ahora voy a ir a ver si escribieron algo más y les voy a leer algo que escribí a modo de cierre que quiero compartir con ustedes. Adriana pone que el propósito es estar en paz. Bueno, a veces primero son esas metas, ¿no? Primero estar en paz, primero tener dónde vivir, qué comer, cómo vestir y después pensar en la autorrealización. Pero no es un propósito, es una meta. Adri Montenegro, me gustan tus preguntas, dice. Bueno, vos, Adri, sobre propósitos, sabés, nos podrías compartir cuál ha sido o cuál es el tuyo hoy, ¿no? Y acá por Instagram, ¿qué tenemos? Aprender a oírme y poder oír a los que me necesitan. Sandra, enseñar y aprender, hermoso. Así empezó mi propósito, aprender, enseñar y acompañar, y después fue mutando. Mi propósito es causar el menor daño posible mientras estoy viva, es un montón. Hay una frase que creo que es de San Pablo, no lo recuerdo bien, que dice, no sé por qué hago el mal que no quiero en vez del bien que quiero, ¿no? Y cuando hablábamos de la culpa yo les decía, recordar que no estamos exentos de hacer daño es parte de la condición humana también. Qué lindas las clases, Fer, bueno, gracias Marina, me gusta que te gusten las clases. Bueno, les voy a leer esto y me voy a despedir. Este es el último vivo, no el último Zoom. Y a modo de cierre, algo que quizás ya conozcan, lo he compartido en otros momentos, pero creo que tiene que ver. Y se llama Vivir como si. Creo que hoy estamos acá porque hemos elegido vivir de un modo particular. Hemos elegido vivir simbólicamente, sincrónicamente, algunos de forma más consciente, otros sin saberlo. Cuando el hombre comenzó a ser consciente de su propia muerte, la divinidad lo dotó de la capacidad simbólica, o quizás fue al revés. En todo caso, simbolizar da sentido a un sinsentido, que es la inevitabilidad de la muerte. Y esto creo, pensar simbólicamente, sincrónicamente, nos convoca, nos llama, nos reúne. Y sabemos que ese llamado es interior. Sabemos que nos llamamos a nosotros mismos desde dentro, desde lo profundo. Y sabemos que no siempre nos escuchamos. También sabemos que a veces, cuando nos escuchamos, nos comportamos distraídamente. Sucede que escuchar esa voz interior implica un cambio profundo, un cambio al que le tememos. Y le tememos porque muchas veces sentimos que nuestro entorno no está preparado para nuestro cambio. No queremos perder su amor. Le tememos porque perdemos la afinidad con personas a las que aún así continuamos amando. Le tememos a ese cambio porque lo que veníamos haciendo siempre ya no nos satisface.
Le tememos porque comenzamos a experimentar un sinsentido en nuestras vidas. Y creo yo que por sobre todo le tememos porque nos sentimos solos, solas, aún en presencia de nosotros mismos. Y sin embargo, cuando nos escuchamos y nos prestamos atención, es hermoso lo que sucede. Dice Jung en boca de un alquimista: no importa qué tan aislado estés, ni qué tan solo te sientas, si haces tu trabajo verdadero y conscientemente, amigos desconocidos aparecerán. Así, por resonancia, este proceso de cambio sale de nuestro interior, genera fuera cosas como estas, estos encuentros, estas amistades que estamos tejiendo o que vamos a tejer. Quizás recordar esto cuando nos sintamos solos, cuando estemos en la soledad de nuestra búsqueda, nos resulte de ayuda. Por último, como dije al comienzo, y para que como la vida misma estas palabras también sean encíclicas, quienes estamos hoy aquí reunidos, a sabiendas o no, hemos elegido vivir simbólicamente, sincrónicamente. Cuando nos preguntamos si la magia existe, si los duendes existen o si los inventamos, la respuesta es que no los hemos inventado, los hemos visto como proyecciones de nuestro mundo interior. Al perder la conexión con nuestro mundo interior, surge la idea de que han sido inventados, pero en realidad son vivencias interiores, experimentadas en lo exterior, y en ese sentido no son inventos. Yo no sé si en la vida todo es símbolo, si todo es sincronicidad, si el universo nos da señales, si lo que deseamos se cumple, haciendo mucha fuerza, si nos visitan ángeles, duendes, antepasados. Pero de lo que yo sí estoy seguro, y es porque lo siento profundamente, desde un lugar desde donde vienen esas certezas que resultan aún más intensas que las de la razón. De lo que sí estoy seguro, digo, es de que deberíamos vivir como si. Vivir como si todo fuera símbolo, vivir como si todo fuera sincronicidad, vivir como si el universo nos diera señales, vivir como si lo que deseamos se cumpliera, vivir como si los ángeles, duendes y antepasados nos visitaran. Y por último, vivir con la certeza de que algo que nos trasciende nos convoca, nos guía, nos reúne, como hoy, a celebrar la vida. Gracias a todos ustedes por ser esas amistades desconocidas que han aparecido, tal cual profetizaba el alquimista de Jung. Les mando un beso enorme.